Hola, me alegra mucho que estés aquí. Mi nombre es Marta y hoy vamos a comenzar una conversación que muchas mujeres cargan en silencio. La mentira de que estamos bien. Quiero empezar haciendo una pregunta y no quiero que la respondas a la manera de la iglesia, ni de forma espiritual, ni de la manera que crees que deberías. Quiero que la respondas con honestidad para ti y honestidad delante de Dios. ¿Alguna vez has notado que tu cuerpo reacciona antes que tu mente pueda explicarlo? Tal vez alguien te afirma y algo dentro de ti lo rechaza, o alguien se queda en silencio y tu mente asume de inmediato que algo está mal, o alguien te hace una pregunta sencilla y de pronto te sientes expuesta, como si necesitaras defenderte. Hubo una temporada en la que me di cuenta que algo dentro de mí estaba respondiendo antes que yo. Mi esposo o mi hijo me hacían una pregunta simple y el enojo salía de mí antes de que me diera cuenta. No por lo que dijeron, sino porque algo dentro de mí ya estaba activado. Escuchaba mi voz salir más cortante de lo que pretendía. Podía sentir mi cuerpo tensarse y aún mientras respondía, algo dentro de mí pensaba, ¿por qué estoy hablando así? Eso ni siquiera es lo que quiero decir. Mi reacción estaba respondiendo antes que yo. Durante mucho tiempo viví esos momentos como defectos que yo necesitaba corregir, reacciones por las que tenía que orar más fuerte, lugares que debo disciplinar mejor. Así que traté de manejarlos, controlarlos, forzarme a responder de otra manera y a veces podía hacerlo, pero cuando no podía, no solo me sentía decepcionada, me sentía como un fracaso. Con el tiempo ya ni siquiera se sentía como reacciones, empezaron a sentirse como identidad, como si tal vez así soy yo, tal vez hay algo roto en mí, tal vez nunca voy a cambiar. Recuerdo haberme preguntado con honestidad, ¿por qué no puedo detener esto? ¿Por qué no puedo prevenir mi reacción? ¿Qué está mal en mí? Y mientras me sentaba con esas preguntas delante de Dios, Él empezó a iluminar algo para lo que aún no tenía palabras. No podía explicarlo en ese momento, pero podía sentirlo. Algo dentro de mí había aprendido una voz. Había aprendido cómo responder, cómo protegerse, cómo interpretar, y sin darme cuenta, yo había estado hablando desde ese lugar. Aún no sabía qué era eso, solo sabía que no era la voz de Dios. Con esa realización pesando sobre mí, empecé a notar algo más. Cuando las personas decían cosas amables sobre mí, cosas verdaderas, incluso cosas espirituales, algo dentro de mí respondía primero. Y no era acuerdo, no era aceptación. Por fuera podía sonreír, podía decir gracias, sabía cómo responder de la manera correcta, pero por dentro estaba luchando. Mi respuesta interna no era paz, era resistencia, era incomodidad, incomodidad profunda. Algo dentro de mí estaba rechazando lo que decían, incluso cuando yo quería recibirlo, y la verdad es que yo realmente creía que porque amaba a Dios, porque le servía, iba a la iglesia y caminaba con Él, mi pasado ya no tenía voz. Creía que una vez que oraba esa oración, una vez que recibí la salvación, todo lo que me había formado simplemente desaparecería, que mientras siguiera orando y caminando, todo de alguna manera sería borrado. Pero estaba equivocada. Lo que la salvación no hizo fue fingir que esos lugares no estaban ahí. Lo que hizo fue traerlos a la luz, porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos como llegamos. Amarlo no significó que esos lugares dejaran de existir. Significó
que Él comenzó a tocarlos, a exponerlos, a invitarlos a salir de su escondite para que finalmente pudieran ser sanados. Lo que no entendí en ese momento fue que lo que se quedó en silencio no se fue, solo cambió la manera en que hablaba. Y una vez que empecé a verlo, ya no pude dejar de verlo. Comencé a notarlo en todas partes, en lo que esperaba de otras personas, en cómo me protegía, en las suposiciones que hacía, en la manera en que me movía, en las relaciones, incluso en la forma en que me acercaba a Dios. Se había derramado en cada área de mi vida. Y recuerdo haberme sentado con esa realización pensando, ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo viví tanto tiempo sin darme cuenta? Finalmente comencé a aceptar que mi trauma no había desaparecido, se había ido al subsuelo. Y lo que se había ido al subsuelo había estado narrando. Otra voz había estado hablando dentro de mí por mucho tiempo, en muchos sentidos, por más tiempo que la verdad. Y hoy quiero sentarme contigo en ese lugar. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue que el trauma no solo me hirió, me enseñó. Y algunas de ustedes ya saben a qué me refiero, porque también lo han sentido. No solo dejó recuerdos, dejó significados. Empezó a explicarme la vida. Moldeó lo que esperaba de las otras personas. ¿Para qué me preparaba? ¿Para qué me protegía? Influyó en cómo leía las situaciones, cómo leía las relaciones e incluso cómo leía a Dios. Moldeó cómo me veía a mí misma. Si me movía desde el valor o desde la presión. Si confiaba o me mantenía a la defensiva. No solo cargaba dolor, cargaba conclusiones. Y la parte más aterradora no era que me hubiera herido, era que lo que me hirió había comenzado a instruirme. La escritura dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ese versículo dejó de sentirse como algo que yo citaba y empezó a sentirse como algo que me estaba exponiendo. Porque lo que vivía dentro de mí estaba moldeando cómo vivía. Y yo estaba viviendo desde cosas que Dios nunca había dicho. Parte de lo que llamamos personalidad en realidad es entrenamiento. Parte de lo que llamamos fortaleza en realidad es supervivencia. Y parte de lo que llamamos sabiduría en realidad es dolor que ha estado enseñando por mucho tiempo. Y en algún punto tuve que enfrentar una pregunta difícil. ¿Quién me enseñó a ver la vida de esa manera? Todavía me asombra cómo dos personas pueden pasar por cosas similares y salir creyendo historias completamente diferentes. No porque una sea más débil que la otra, sino porque el dolor se convirtió en maestro en algún interior. Lo vi de primera mano en mi propia familia. Mi papá luchó con adicción, éramos 5 hermanos creciendo en esa casa rodeados de todo lo que ese estilo de vida traía consigo. Hasta que tuve alrededor de 13 años. Ese fue nuestro entorno, esa fue nuestra normalidad. Y aunque fue doloroso y aunque causó tanto daño, era familiar, nos formó. Al crecer sabía que yo no quería esa vida para mí, sabía que no quería repetirla. Pero mis hermanos, aunque odiaban lo que la adicción hizo a nuestro papá y nuestra familia, algunos se convirtieron en aquello que odiaban. Eso siempre pesó mucho en mí. 5 hermanos, la misma casa, el mismo caos, la misma exposición y aún así no salimos con las mismas conclusiones. Algunos lo repitieron, algunos lo rechazaron, no porque algunos fueran más fuertes, sino porque el mismo dolor nos enseñó cosas muy diferentes. Y eso fue lo que empezó a abrir aún más mis ojos. La mayoría de las veces el trauma no suena como trauma, no entra a tu vida anunciándose como dolor.
la mayoría de las veces suena como lógica, suena como sabiduría, suena como instinto, suena como la manera en que explicas a las personas, la manera en que explicas las relaciones, la manera en que te explicas a ti misma. Empieza a formar frases dentro de ti como así es la gente. Esto es lo que puedo esperar. Esto es lo que necesito hacer para estar salvo. Y con el tiempo, esas frases ya no se sienten como creencias, se sienten como realidad. Dejas de cuestionarlas porque te han estado protegiendo. Y algunas de ustedes lo están reconociendo ahora mismo. Porque no eligieron esas frases, simplemente aparecieron. Y la razón por qué esas creencias se sienten tan reales es porque la mayoría no comenzaron como pensamientos, comenzaron como protección. Se formaron en momentos en los que algo dolió, en los que algo no fue seguro, en los que algo no estuvo. Y lo que te ayudó a sobrevivir no solo te ayudó a salir adelante, silenciosamente empezó a moldear lo que creía. Por eso esto es tan serio, porque Jesús no dice que la verdad nos hace sentir mejor. Dice en Juan 8:32 que la verdad nos hace libres, lo que significa que hay lugares desde los cuales podemos estar viviendo que no son libres. Y muchas veces lo que nos ata no es ruidoso, viene en silencio, en lo que llegamos a creer. Uno de los lugares más claros donde estas voces aparecen es en nuestras reacciones, en los momentos en que reaccionamos de más, en los lugares donde nos cerramos, en las cosas que intentamos controlar, en las conversaciones que evitamos. Y si somos honestas, esos suelen ser los mismos lugares donde nos juzgamos. Pero esas reacciones no son casuales, son ventanas. Nos están mostrando algo, están enseñando hacia algún lugar dentro de nosotras que han estado moldeando cómo vivir. Y algunas de ustedes ya saben exactamente cuáles son las suyas. No necesitan una lista, lo sintieron cuando lo dije. Jesús dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que significa que lo que sale de nosotras siempre está conectado con lo que ha estado viviendo dentro de nosotras. No para avergonzarnos, sino para que Él pueda alcanzar lo que realmente está ahí. Porque Jesús señala el fruto, es porque quiere tocar la raíz. Y una pregunta con la que tuve que sentarme fue esta: ¿de qué ha estado lleno mi corazón? No lo que digo que creo, no lo que quiero creer, sino lo que realmente ha estado moldeando lo que sale de mí. Y aquí es donde Jesús cambió todo para mí, porque Él no solo se acercó a lo que dolía, empezó a confrontar lo que estaba gobernando. Hay un versículo que unió todo esto para mí. La escritora dice en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es lenguaje de autoridad. Significa que no todo pensamiento recibe acuerdo, no toda voz interna recibe permiso, no todo lo que se formó en mí tiene derecho a guiarme. Algunas de las cosas que habían estado hablando dentro de mí tenían historia, tenían razón, tenían supervivencia detrás, pero no tenían autoridad. Y Jesús no avergonzó lo que se formó en el dolor. No me reprendió por tenerlo. No minimizó de dónde venía, pero tampoco lo dejó a cargo. Comenzó a enseñarme cómo traerlo que me había estado moldeando bajo quien Él es, bajo su verdad, bajo su voz. No para silenciar lo que dolió, sino para reemplazar lo que había estado gobernando. Y ahí fue cuando esto dejó de ser trabajo personal para mí. Se convirtió en un acto de autoridad espiritual. Porque no puedes traer algo bajo la autoridad de Cristo si no sabes que está ahí. Y por eso
esta parte del camino tuvo que desacelerarse para mí, porque una vez que empecé a ver que había voces moldeándome, creencias guiándome, reacciones revelando cosas debajo, me di cuenta de que no podía arreglar esto. Ni siquiera entendía completamente qué era. Todo lo que podía hacer al principio era notarlo. Y eso cambió todo para mí. Así que hoy no se trata de arreglar nada, no se trata de diagnosticarte, no se trata de tratar de manejar mejor tus emociones, se trata de notar. Notar lo que se repite en ti, lo que reacciona rápido, lo que sigue apareciendo, lo que sigue explicándote la vida. Y en lugar de juzgarlo, en lugar de discutir con ello, en lugar de intentar controlarlo, llévalo a Jesús. Porque la conciencia se convierte en sanidad cuando se lleva a Él. David ora en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese no es lenguaje de corrección, es lenguaje de observación, es confianza, es invitación. Así que antes de continuar, quiero darte un momento, no para pensar en esto, no para analizarlo, solo para notar. Tal vez incluso quieras tomar una respiración profunda aquí y mientras lo haces en silencio, pídele a Jesús lo que David le pidió en el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y simplemente siéntate con eso. ¿Qué se ha estado repitiendo en ti últimamente? ¿Qué ha estado reaccionando rápido? ¿Qué ha estado explicándote la vida? No hay una respuesta correcta. No hay nada que arreglarse en este momento. Solo nota. Y deja que lo que veas se ha llevado a su presencia. El trauma pudo haber formado, pudo haber influenciado cómo aprendiste a ver, a proteger, a esperar, a sobrevivir, pero no es tu autoridad. Jesús lo es. Y la razón por la que Él revela lo que nos ha estado formando no es para abrumarnos, es para restaurarnos. Él no alumbra el mundo interior para exponer y dejarte ahí. Lo revela para sanarte, para reordenarlo, para traer lo que nos ha estado moldeando de regreso a su verdad. Y hacia ahí va este camino, porque este camino no comenzó con arreglarte, comenzó con observar. Y ver siempre comienza con Él. De parte de todo el grupo de Trauma al Descubierto, estamos realmente agradecidas de que te hayas unido con nosotros. Y es un honor poder caminar contigo en este espacio. Si este espacio ya se ha significado algo para ti, nos encantaría que siguieras conectada. Puedes suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros próximos segmentos. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción y en los comentarios abajo. Nos veremos muy pronto nuevamente.